sabes lengua de señas. ¿Cómo has adquirido la lengua de señas? Inicialmente yo no sabía nada de señas hasta los 15 años. He conocido una persona, un amigo sordo, que me ha enseñado algunas palabras de lengua de señas. Mis padres tenían dudas, pero se preguntaban si realmente era lo que yo quería, ¿no? Comunicarme con lengua de señas. Entonces, a pesar de que mis padres al principio no estaban tan de acuerdo, pues he ido aprendiendo la lengua de señas para comunicarme, ¿no? Ya que no puedo escuchar. Entonces, por ejemplo, los programas de televisión me los interpretaban en lengua de señas y ya podía comprender. Tenía mucho entusiasmo con respecto a la lengua de señas. Ya después, en cursos, se aprendió que la lengua de señas no solo eran las señas, sino también la expresión, el movimiento y todo lo que conlleva. Y ya después he hecho algunos cursos para ser profesora de lengua de señas y enseñar lengua de señas correctamente a niños y jóvenes. Entonces se necesita mucha expresión, movimiento para enseñarlo mejor. ¿Qué aspectos facilitan para el desarrollo del lenguaje en estudiantes sordos? Es importante separar el español de la lengua de señas. Por ejemplo, en la lengua de señas las ideas se convierten en oraciones mucho más cortas que en el español. El español necesita ir poco a poco completándose en oraciones e ideas para poder escribir, por ejemplo. Entonces se tienen que integrar ambos para que en el futuro esta persona pueda verdaderamente construir oraciones, ¿no? Pero ambas deben estar separadas. Eso es importante. De igual manera, ¿qué aspectos consideras son obstaculizadores para el desarrollo del lenguaje en estudiantes sordos? Yo pienso que los profesores tienen que dejar esa idea tan antigua de prohibir la lengua de señas en las personas sordas. La lengua de señas lo que nos da, abre la puerta para el entendimiento. Entonces, uno puede ver algunas cosas, intentar comprender, pero al final no puede comprenderlos plenamente. Necesita de la vista para entender verdaderamente y luego poder construir oraciones o lo que sea en español. Pero es importante para el desarrollo del lenguaje que ambos se respeten. Puede ser que pueda oralizar en algún momento, pero la lengua de señas es importante. Sin ella no existe el desarrollo completo de la persona sorda. Obligar al puro oralismo sin la lengua de señas, entonces provoca que uno no pueda desarrollarse y llegar más adelante. ¿Puedes justificar tu respuesta presentándonos un caso? Yo puedo presentar mi propia experiencia. Cuando yo era niña, casi hasta los 15 años, a mí me pegaban las manos por utilizar lengua de señas. Entonces veía a algunos sordos que sí ya conocían la lengua de señas y siempre deseaba poder aprender. Entonces he pedido ayuda a mis padres y cuando al fin han entendido mi necesidad, entonces tenía muchísimo entusiasmo por aprender cada cosa, cada palabra, qué significaba, ¿no? Entonces me fueron enseñando primero solamente palabras, pero eso me ha llenado de entusiasmo y de vida. Entonces habían palabras sencillas que para mí me parecían increíbles comprenderlas, como por ejemplo torta, ¿no? Entonces saber la seña de torta, pan. Así poco a poco he ido aprendiendo y eso me daba tranquilidad. Luego he entrado a estudiar para ser profesional, pero tal vez no lo hubiera logrado sin la lengua. Aquí en el Centro Camino, pero realmente me siento viva y satisfecha con mi vida. Presenta elementos que a tu juicio cambian las condiciones del aula cuando se integra población sorda. Es
sumamente importante el integrar un intérprete en el aula. El saber la necesidad del niño sordo. Por ejemplo, el que el niño sordo esté sentado para tener el mayor entendimiento posible. Es importante también enseñar a compartir a todos los niños y entender que la lengua de señas es un idioma en el que se comunica. Tiene que existir comunión dentro del curso, ¿no? Y necesita sobre todo el intérprete de lengua de señas. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué condiciones observa como relevantes en la convivencia de los niños y jóvenes con culturas diversas dentro de la escuela? Es importante el respeto por la lengua, ¿no? Por ejemplo, el sordo la lengua de señas, o el ciego el braille, personas indígenas el aymara. Entonces cada uno, claro, tiene diferencias que hay que respetar. Es importante también el respeto por la cultura, ¿no? Cada uno tiene una diferente cultura y eso también hay que respetarlo. Y eso en el proceso de aprendizaje se ve, del aprendizaje con sordos, se ve, digamos, a personas indígenas, a personas, digamos, del sordo, respecto a clases sociales más o menos. Se ve en los niños. No he tenido la experiencia de ver sordos indígenas. Ya. Normalmente, algunos que hemos conocido, no dentro del ámbito educativo, vemos que tienen muy relacionado a su cultura natural que ellos han creado. Entonces, a veces hay que cambiar esas señas por la lengua de señas establecida, ¿no? Y uno se va comprendiendo la lengua de señas, pero normalmente cuando hemos visto niños del área rural, también cuidamos de respetar lo que cada uno ha establecido dentro de su cultura como señas naturales. Entonces depende de cada uno si quiere aprender la lengua de señas boliviana para que en el futuro pueda comunicarse con otros sordos. Entonces aprenderla ya como la lengua oficial, como un idioma, enseñándolo en diferentes lugares del campo. De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué aspectos de la institución educativa es importante la integración de los padres para garantizar una educación para la diversidad? A ver, algo importante. Por ejemplo, es un niño indígena, habla aymara, y normalmente los padres también hablan aymara, porque es su cultura. En cambio, un niño sordo que nace en una familia oyente, es muy importante que la familia aprenda señas. Es parte de la escuela el exigir esto, ¿no? De manera general luego se va a dar el bilingüismo. Pero cuando un niño nace sordo y la familia no sabe señas, entonces no se sabe de qué manera el niño va a llegar a comprender todo lo que verdaderamente está pasando en la familia, con los papás. Entonces, en mi experiencia es importante que la escuela se encargue de entusiasmar a los papás para aprender la lengua de señas y conocer la cultura, ¿no? Cada niño tiene una cultura diferente según la diversidad. Entonces es importante conversar con los padres acerca de esa diversidad. ¿Qué temáticas del lenguaje enseñas tú a los estudiantes y en qué grados? Yo enseño primero vocabulario, cultura de la persona sorda, identidad y autoestima, lengua de señas en general, pero sobre todo la identidad del sordo con su lengua. En tu opinión, ¿qué campos, temáticas o situaciones generan mayor dificultad
para enseñar lenguaje a estudiantes sordos? Es difícil enseñar la lectura. Eso es muy difícil. También es difícil cuando estamos hablando en lenguaje de palabras relacionadas con, por ejemplo, medicina, educación sexual para los jóvenes, o sea, diferentes palabras, porque no, sí es importante hacer la seña, porque no existen todavía señas determinadas para estas palabras. A tu juicio, ¿qué enfoques resultan más provechosos para enseñar lenguaje o español? Es importante el bilingüismo, tanto el español como la lengua de señas boliviana separados. ¿Qué formas de evaluación empleas para valorar el aprendizaje de los contenidos que impartes a los estudiantes? Describes una. Yo evalúo la lengua de señas, la expresión, y por ejemplo les doy hojas para que cada uno escriba, les hago la seña, hago deletreo o hago expresión y luego califico si cada uno sabe cuál es el significado, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Entonces tengo que evaluar si lo comprendo. ¿Qué tipo de material educativo utilizas para la formación de la población sorda? Primero utilizo fichas, por ejemplo las fichas del abecedario, animales, verduras, diferentes temáticas, lugares, utilizo fotografías. Después utilizo imágenes en internet, en la computadora, ¿no? Entonces hay videos de señas o también fotografías o videos de, por ejemplo, animales, el mundo, ¿no? Pero en Bolivia se utiliza muy poco la computadora para integrarla dentro de la educación del sordo. Muy poco conocimiento en Bolivia acerca de tecnología para educación. ¿Qué políticas para la diversidad o la discapacidad conoces aquí en Bolivia? Ahora estamos viviendo un tiempo difícil para las personas con discapacidad, ¿no? La gente está pidiendo al gobierno apoyo y ayuda. No se necesita mucho, pero todavía no hay. En Santa Cruz sí ha habido una intervención del Ministerio de Educación que ha apoyado para sacar un material, pero ha sido poco. Y en Bolivia existe la ley 0328, donde reconoce y respeta la lengua de señas del sordo como lengua 1. Eso es todo lo que conozco. Ha sido una ley que se ha decretado el